Bueno, y conmigo el ingeniero José Blandón. Varios temas en agenda. Yo creo que, ingeniero, debemos empezar por ese intercambio de Twitter que tuviste el sábado con el señor Roberto Eisman. A mí me llamó mucho la atención porque, entonces, un poco es la soberbia, para decirlo mal y pronto, del fundador del diario La Prensa. Vean esto. A ver, tenemos el Twitter. El primero, pues, el ingeniero Blandón escribe: en Next le estaremos brindando amplios reportajes y análisis de perspectivas. Espero que nos acompañen. Contesta él: lástima, José, pero en un medio, entre comillas, del fugitivo ladrón que huye, no te puedo seguir como quisiera hacerlo. Saludos. ¿Qué le contesta el ingeniero Blandón? Veamos el siguiente tuit. Respeto tu derecho, te pierdes tener un análisis objetivo y sin segundas agendas como hacen otros. Saludo. Siguiente, por favor. Y además le dices, es decir, lo que me escribes es suponer que en la prensa se dice solo lo que los dueños quieren. Por eso está la información. Además le habías dicho, hay otro tuit ahí, pues yo seguiré leyendo la prensa, dice el ingeniero Blandón, a pesar que sé quién le suministra la información. Creo en los periodistas y los defiendo. ¿Algo más que añadir? Bueno, buenos días, Fernando. Buenos días a Buenos toda nuestra audiencia. La verdad que me sorprendió el sábado intento de debate público, porque eso es lo que es cuando tú escribes un tuit, a diferencia de cuando yo te mando un chat o te llamo por teléfono, es una conversación de carácter privado. Cuando tú entras a una red social, es una conversación de carácter público. Y yo la tomé como eso, como una conversación de carácter público a la que yo tenía el deber de contestar. Y como siempre lo hago, que alguien discrepe de lo que yo pienso, a mí no me preocupa. Eso es normal. Porque tengo el suficiente respeto por el señor Eisman y por todos los panameños y panameñas y tolerancia para mirar las cosas en su contexto. Lo que sí me llamó la atención es que eso ocurre el sábado, cuando el viernes nosotros aquí estábamos haciendo un análisis muy duro, muy claro, con documentos en la mano sobre el caso Wackett. Entonces me llamó la atención que de primera instancia no le vi mayor trascendencia, pero cuando me puse a analizar cuál era el interés detrás de ese tuit, me dio la impresión de que querían era desvirtuar mis planteamientos por estar aquí. Claro. Y debo decirle a don Bob Eisman, a que le tengo mucho respeto, que en este medio de comunicación hay cantidad de periodistas que merecen el respeto, no solamente mío, sino de él. Claro. Y me obligó también a hacer un par de aclaraciones que quiero aprovechar la oportunidad, Fernando, para ver este problema de los medios. Dice que él desmerita la presencia de cualquier analista o persona en una televisión que, según él, pertenece a alguien que ya él condenó y donde la justicia no ha condenado todavía. Y yo, por principio, estoy en contra de estar acusando a nadie de condenas porque yo presumo la inocencia como lo establece la ley y la Constitución panameña. Entonces, creo que había una intención, era de desvirtuar no al mensajero, sino el mensaje. Y le voy a recordar algunas cosas a nuestro amigo Eisman. En primer lugar, yo siento una profunda preocupación por el manejo que se están dando en dos medios de comunicación en este país. Uno es la prensa. Y voy a dar un ejemplo para que usted vea mi preocupación. La prensa, el periódico La Prensa, había sido el periódico de referencia en este país. Exacto. Y de hace varios meses viene convirtiéndose en un elemento que no es informativo. Fíjate lo siguiente. Cuando el abogado del señor Wackett se presentó ante el programa de Álvaro Alvarado para hacer una serie de explicaciones técnicas jurídicas del caso Wackett, al día siguiente, la prensa, el periódico La Prensa, publica una noticia atacando al abogado de Wackett. Y todos sabemos quién llevó esa información al periódico La Prensa, cuál fue el abogado que llevó esa información y su cercanía tanto a los aparatos de seguridad como a la Embajada de los Estados Unidos. O sea, para darte un ejemplo. La prensa participó, el periódico La Prensa participó en la investigación de los papeles
de Panamá, a través de su subdirector. Hoy, eso ha desaparecido de la discusión del periódico La Prensa. Sí. Y es lógico preguntarse, bueno, ¿y por qué? Y todos sabemos por qué. Aquí se aparece en una entrevista que creo que tú le hiciste al licenciado José Raúl Mulino, con duras explicaciones sobre su caso y haciendo las explicaciones desde su perspectiva, cómo esto fue manejado contra él. Y al día siguiente aparece en el periódico de La Prensa, ¿no?, toda una serie de información que solo puede preparar los aparatos de seguridad del Estado. Entonces, don Bobia, a mí me preocupa lo que está ocurriendo en la prensa, porque la prensa está perdiendo credibilidad ante la opinión pública. Eso es una realidad, igual que pasa en la televisora, colegas nuestros que trabajan allí, en TVN, en donde en forma permanente el trabajo del señor Miguel Heras, al cual yo he retado públicamente a un debate cuando él montó una serie de acciones en TV2 contra el periodista Álvaro Alvarado y contra mí. Y el propio presidente de la República, Juan Carlos Varela, me informó a mí que parte de la campaña se estaba montando a través del señor Miguel Heras. Mira qué cosa más curiosa. Y el señor Miguel Heras, el que hace unos días se reúne con unos periodistas. El diario La Estrella. ¿Para hablar de qué cosa? Para hablar de que TVN estaba pasando por una crisis porque el eslogan que se estaba utilizando contra TVN de la televisora valerista nacional le estaba haciendo daño a su imagen, como efectivamente es. Claro. Y que ellos estaban tomando distancia del presidente Varela. Entonces, fíjate, mientras ellos le dicen al presidente Varela una cosa, a los periodistas le dicen otra cosa. Y me preocupa porque yo me siento satisfecho y me siento bien cuando un nuevo órgano de información sale a la luz pública, porque enriquece el debate. Y me preocupa cuando un órgano de información del prestigio de la prensa cae en ser un instrumento del poder, porque elimina una posibilidad del control del poder. Entonces, yo prefiero que la prensa tenga la libertad de hacer lo que tiene que hacer, porque yo respeto y conozco muchos periodistas del periódico La Prensa, y he conversado con ellos y sé de las angustias que están pasando ahí. Cuando yo le escribí a Bobby Emma, porque él me dio una respuesta de que la prensa tiene muchos dueños, sí, y que la prensa no es de nadie porque las acciones las tiene todo el mundo. Bobby debe saber mucho mejor que yo, porque él es empresario de mucho más desarrollo de lo que yo pueda hacer. En las empresas modernas, los accionistas no son los que mandan. Yo estoy seguro que los accionistas de la prensa no saben cómo se maneja la información, ni son consultados para los editoriales que son, y para los editoriales que a través de las noticias se hacen. No saben cuáles son las fuentes que vienen del Consejo de Seguridad hacia la prensa. Eso no es nuevo. Todos los que trabajamos en los medios de comunicación sabemos que ellos son privilegiados de recibir información que tiene un interés político. Sí. Entonces, es importante que estos debates se hagan, Fernando, porque la libertad de expresión siempre va a estar amenazada, porque el poder de ayer, el poder de hoy y el poder de mañana, sea poder político, siempre va a querer económico, controlar. Siempre va a querer manipular los medios de comunicación, porque ese es la comunicación pública a través de los medios lo que hace el control de ese poder. Entonces, esto es una lucha de ayer, de hoy, y será una lucha de mañana. Entonces, yo creo que don Bobby Ayman, que fue un elemento importante en la lucha por la libertad de expresión, deberá revisarlo en su integridad y no preocuparse mucho por dónde esté el que esté emitiendo una opinión, sino valorar la opinión con independiente de eso. Porque yo le decía a él, yo leo la prensa, a mí no me preocupa decirle que yo leo la prensa y la leo diariamente y veo dos prensas. La prensa de los titulares y de los que dirigen el periódico con titulares, y veo la prensa de los caricaturistas. Dos periódicos diferentes, si no, mírenlo hoy. O sea, el periódico de La Prensa de hoy no es expresión de lo que está ocurriendo en la nación panameña, ni siquiera lo que ocurre en el mundo. Y ha sacado de noticia lo que es noticia en el mundo. Los papales de Panamá se perdieron del periódico de La Prensa. Señor Bobby Ayman, eso a mí me preocupa. Me preocupa. Entonces, estas campañas montadas desde televisoras contra colegas
también me preocupa. Porque estamos frente a una situación que va a tender a profundizarse. Y yo vuelvo a invitar al señor Miguel Heras al debate que él escoja, en el medio que él escoja, a la hora que él quiere. Fíjense que después de la intervención que yo hice en Omega Estéreo, ¿qué hizo el señor Miguel Heras? Se fue de dueño de emisora en emisora a darle su versión de lo que yo había dicho, cuando para él debió ser relativamente fácil de invitarme a TVN. Si no quiere hacerlo TVN, en el Parque Chitré lo podemos hacer perfectamente bien también, ¿no así? O aquí en Next lo podemos hacer y podemos discutir este tema. No esconderse y creerse que él es el patrón cuando su verdadero patrón es otro. Claro. Entonces, yo le quiero decir al señor Heras que estoy pendiente de lo que él está haciendo. Y le quiero decir con claridad que estas cosas yo las estoy haciendo para fomentar un debate, no para tenerle miedo a ninguno de ellos. Porque aquí hay temas importantes en el debate, por ejemplo. En el caso de Wacker, ¿qué está en juego aquí? ¿El futuro del señor Wacker? No. Está en juego la manipulación de la justicia, en donde a un panameño no se le está dando la oportunidad para defenderse. Yo pregunto, ¿eso es o no una violación a los derechos humanos del Grupo Wacker y de sus trabajadores? ¿Es o no es? El esconder la información que se sacó de los papeles de Panamá, ¿es o no una manipulación de la noticia? El estar sacando acusaciones contra el defensor del señor Wacker, ¿es o no es una manipulación de la noticia? Él está poniendo en el famoso tamal de TVN acusaciones contra periodistas y contra personas como yo, basadas en infundios. ¿Es o no es una manipulación de la noticia? Entonces eso hay que debatirlo. Ellos están muy preocupados por Next, y yo creo que deben tener razón para preocuparse por Next, porque nosotros tenemos una meta. Nosotros vamos a superar a TVN. Que no se engañen. ¿Por qué? Porque la noticia se va a correr con la objetividad. Y yo no he escuchado aquí a nadie en esta televisora que me haya dicho a mí que yo debo decir o que yo no debo decir. Igual que cuando yo trabajaba en Metcon, yo nunca, jamás tuve una, ¿cómo se llama? Una instrucción de don Nicolás González Revilla para decirme absolutamente nada. Por el contrario, conversaba con él, yo nunca escuché de él. Además, yo no lo hubiera permitido, ni él lo hubiera hecho, ni tampoco en esta emisora. De manera que puedan sentirse tranquilos. Nosotros les vamos a emitir aquí nuestro punto de vista, no con una agenda política. En mi caso en particular, lo que a mí me interesa es que el ciudadano nuestro esté ilustrado para que participe activamente en la vida política. Porque el mejor activo de una democracia es un ciudadano bien informado, que participe. Ese es nuestro mejor activo, no los que se incrustan en el poder para de allá pretender ser los censores o los catones de la patria. No, los censores de la patria son la sociedad. Nosotros no nos vamos a esconder para dar nuestro punto de vista, así como lo hicimos el lunes en el caso de los oficiales, que dicho sea de paso, escuchaba yo al general Paredes ayer, un militar, y le hablaba yo conozco las Fuerzas Armadas, conozco su filosofía. A mí me llama la atención que los comandantes de la Fuerza Nacional, de la Policía Nacional actual, no se hayan dado cuenta del error ni lo hayan rectificado. Escuché al ministro alemán decir, y es una interpretación que él tiene, pero la verdadera interpretación jurídica de la legislación es que eso se hizo así a propósito, para no tener a la oficialidad de la policía en los mandos de jurisdicción civil, claro, para que no mezclara una cosa con la otra, para que hubiese un control del poder militar por la experiencia que vivimos, claro, en el pasado, que esa era la filosofía. Ahora, si usted la quiere cambiar, cámbiala, pero no le oculte la verdad a los demás. Pero hoy, por ejemplo, la Policía Nacional, hay preocupación por lo que se está ocurriendo, porque no puede haber privilegio, y fíjese lo que se ha armado, y todavía no hay una capacidad de rectificación. Ni mediática de transmitir nada de esto. Solo lo hacemos, y el riesgo entonces es acusarnos a nosotros siempre sencillamente de que Ricardo Martinelli es el que hace todo. Le están dando un poder a Ricardo Martinelli que nunca lo ha tenido. No. Ni ahora ni en el pasado. No. Así que entre más lo acusen, más fuerte lo hacen. Yo creo que don Ricardo Martinelli debe sentirse contento de que lo mantienen en vida. Son precisamente los que pretenden enterrarlo.
En política eso siempre, la ley del boomerang funciona a la perfección. De manera que yo reitero, Fernando, y le digo al patroncito, Miguel Era, que yo le espero y quiero que él sepa que no voy a abusar de su juventud y ni de su inexperiencia. Lo voy a tratar con respeto, el respeto que él no tiene hacia mí. Nada más que decir. Ingeniero José Blandón Castillo.